Necesitamos como, ¿cuánto más? Como 20 más, 50 más. Ok, tenemos espacio. Ahora, ¿por qué usted tomaría la oportunidad de Israel? Es una inversión, entiendo, es una inversión. Ok, yo sé, pero es una inversión a su vida espiritual. Cuando uno va a la tierra de Israel, uno sabe que va a ver algunas cosas que generalmente no ve y puede aprender un poco más. Así que si su enfoque es aprender más de la palabra, yo le recomiendo que vaya a la tierra de Israel. Yo le prometo que lo dejo ir al shopping, a comprar, porque mi esposo está conmigo y si yo no lo dejo comprar, ella se enoja conmigo. ¿Verdad, mi amor? Sí. Entonces, no va a ser todo estudio, solamente el 90% del día, pero vamos a aprender juntos, ¿no? Y yo sé que van a ser de bendición. En marzo 1 voy saliendo para Turquía y Grecia. Voy con mi esposa, vamos a estar allá. También el hermano Damián va a estar con nosotros. Y voy a volver a retomar y añadirle a lo que no le añadí la primera vez que fui, que fue mucha información, ¿no? Pero me di cuenta lo mucho y lo poco que sabía del tema. Cuando uno estudia la Biblia tanto tiempo y lo ve y llegas allí y no sabes nada, es un sentir muy rico y muy bueno. Porque hoy día pensamos que sabemos todo. Pero cuando vas a un lugar y no sabes nada y tú dices, wow. Y cuando regresas del lugar, piensas que sabes algo. Y cuando empiezas a estudiar más, te diste cuenta que le pasaste por el lado a 1000 cosas que no lo notaste. Ahora tienes que regresar a volverlo a estudiar de nuevo. Entonces, es un honor poder regresar y mientras yo pueda, que el Eterno me dé salud, quiero seguir haciendo estas giras y para educarme yo y para traérselas a ustedes. También en noviembre, basado en lo que hagamos nosotros ahora en marzo, vamos a tratar de organizar una gira para Asia Menor y Grecia, los pasos de Pablo. Queremos ahora empezar a hacer giras a Israel y después giras también a Turquía y a Grecia. Por lo que yo entiendo, hoy día no hay muchas giras que están yendo a los dos lugares. No lo vamos a hacer a la misma vez. Un año vamos a Israel en español, el próximo año vamos a Asia Menor y hacemos la gira en español y nos turneamos en inglés y español y así podemos tener un balance de información. Así que espero que ustedes, si no pueden estar con nosotros, que por favor recomienden a otra persona o puedan ayudarnos con la promoción de estos estudios a la tierra de Israel y también entendiendo el Nuevo Testamento en su aspecto cultural. Amén. ¿Se me olvida algo? La de noviembre posiblemente es en inglés, ¿ok? Así que no va a ser en español. La de Israel sí es en español. El curso del templo. Mayo, capítulo... Mayo 2, 3 y 4. El curso del templo en inglés. Cuando termine de hacer el curso del templo en inglés, después la misma información la voy a hacer por Zoom en un curso del templo en español. ¿Ok? Porque no creo que mi esposa me perdonaría hacer otro curso. ¿Ve? No, es mucho trabajo. Es demasiado para ella, es demasiado. Así que mejor sería por Zoom. No va a ser gratis. No tiene la menor idea de la cantidad de dinero en libros y el tiempo que le dedico para una para allá y menos para un curso. Y disculpen, pero nos tiene que costar algo porque si no, y no. Entonces, pero no es tanto tampoco. Con $1 millón. No, ahora sí, hay que editar eso porque después dicen que estoy involucrándome por la palabra. Ay, Padre amado, ayúdenos. La parashá esta semana, Beshalach. Vamos a hablar de la parashá. Esta semana yo he tenido el privilegio de escuchar a los estudiantes míos que son parte de metodología, que son maestros que se les dio una tarea. ¿Ok? Y honestamente diciendo que van por encima de lo que yo me esperé nunca. Cuando uno es maestro y quiere compartir con las personas y la gente quiere estudiar y quieren investigar, ellos siempre dicen, no, dame una oportunidad o están estudiando y después se les da la oportunidad y en eso uno encuentra diferentes tipos de personas, porque no todo el mundo tiene el mismo tiempo, la misma pasión o el mismo anhelo de enseñar consistentemente, porque muchas personas no saben ni tienen la menor idea de lo que se toma estudiar un tema para presentar un 5% de la información en el Shabbat. Cuando comienzan, son pocos los que pueden hacerlo. Tienen familias, o se enferman, o no pueden por el trabajo. Eso yo lo entiendo. Pues se ha quedado un remanente que estoy trabajando con ellos. No le voy a añadir a más nadie, ni voy a sacar a nadie, al menos que no puedan hacerlo. Pero en todo esto estoy muy orgulloso de ellos porque están enseñando ahora el fundamento que le hemos dado,
en los estudios, no tanto en la información, porque la información se puede conseguir en cualquier lugar, es cómo se presenta. Aprendí muy bien esta semana algunas cosas. Estamos cubriendo la metodología, que estamos aquí en una metodología, y trabaja. Porque ahora mismo podemos poner todas esas personas, yo espero que en las redes ustedes puedan compartir esos estudios, son de 15 minutos. Le añadí 5 minutos este año. Eran 10, ahora son 15. Igualito algunos se fueron por encima de los 15. Pero anyway, pero aprendí mucho de Daniel y lo está haciendo en inglés también ahora. Que la pastora hizo un trabajo espectacular. Muy bien. ¿Okay? Vuelve el pastor loco haciendo todas las decoraciones atrás, yo lo sé. La hermana Mari, wow. Vi el estudio, estuvo muy impresionante. Cariño, toda esta gente. Estoy tan orgulloso de ellos porque yo estoy sentándome aprendiendo de ellos. Y es interesante que en la forma que lo presentan siempre agarro algo nuevo, algo que yo no había pensado. Entonces, tengo un problema. Cubrieron todos los temas que se suponía que yo cubriera. Yo creo que se entendió el mandamiento y Rodrigo, wow, en la forma que lo presentó. O sea, tenemos que reconocer a otras personas, equipar a otras personas y darle un poquito de la plataforma para que ellos sigan. Es interesante cómo vamos aprendiendo. Imagínate ahora, cuando uno tenga, si dejamos un legado de personas que sepan estudiar, estén dedicados a estudios, tengan la pasión por la palabra y la gente. En 20 años, ¿cómo podemos progresar? Con educación, no con especulaciones, con educación. Ahora, eso no quiere decir que nosotros somos los únicos que enseñamos o somos los mejores o lo sabemos todo. Al revés, la razón por qué ellos fueron reclutados es para que me ayuden a buscar y mirar y estudiar, y cuando yo los escucho me dan una perspectiva de la parashá que yo no pude ver, porque el enfoque tiene que ver con diferentes cosas. Yo no puedo estudiar todos estos temas que me ha tomado 25 años poder dominar alguno de ellos en una parashá, pero puedo escuchar a todos esos temas siendo cubiertos por diferentes personas. Y algo que me gustó, que yo quiero que ustedes reconozcan, es que un maestro le daba el crédito al otro maestro para que fueran a escuchar el estudio de él. Eso no se acostumbra hoy día. Y esa es la ética que queremos enseñar, que es un equipo trabajando juntos para tu desarrollo. Y no tienes que estar de acuerdo, sino estudiar juntos. ¿Okay? Eventualmente, pues, escoge el que te guste más, después que me dejes escuchar a mí también. ¿Ok? La parashá esta semana, Bashalá, que es un mandamiento nada más, ya ese mandamiento se cubrió bastante. ¿Okay? No lo vamos a estudiar hoy aquí. Pero voy a cubrir otras cosas que le voy a añadir a muchas cosas que yo he hablado aquí en esta plataforma con los hermanos. Usted sabe que siempre hablo acerca de los paralelos bíblicos con la cultura y el ambiente cultural de la Biblia, que generalmente no consideramos cuando estudiamos el texto. Cuando estudiamos el texto, por ejemplo, esta semana, el libro de Apocalipsis capítulo 6. A mí me tomó 3 semanas. Era un punto de frustración para mí, porque mira que yo pienso que estudio bastante y entiendo algunas cosas. Cuando yo pensé que el capítulo más fácil iba a ser el capítulo 6, me tomó 3 semanas porque no lo entendía. Porque en vez de mirar el capítulo y decir, sellos, tengo una idea de lo que son los sellos. Entiendo quién es el cordero que lo está haciendo. Sabemos el entronamiento. Pero hay 4 caballos, diferentes colores. Ok, ¿quiénes son? ¿Qué representan? ¿De dónde vienen? Ok, cuando busco, hago preguntas. ¿Dónde, cuándo, cómo? Yo pregunto, cuando Juan está escribiendo esto, ¿a qué está aludiendo él? Entonces yo me hago la pregunta, ¿cuántos versos de la Torá o de los profetas están siendo citados en el libro, capítulo 6 del libro de Apocalipsis? Sobre 30. Estaba citado Ezequiel, estaba citado Zacarías. La mayoría de los caballos están citados en el libro de Zacarías. Después me hago otra pregunta cultural e histórica. ¿Por qué Zacarías? ¿Cuándo vivió Zacarías? Inmediatamente después que los persos vinieron y conquistaron a los babilonios. Están regresando a Jerusalén, están en la dispersión. Entonces, ¿qué representaban los caballos para Zacarías en la dispersión regresando a Jerusalén? Representaban unos reinos, los mismos colores y habían caballos. Entonces, esto no es único del Apocalipsis, ya es un motif establecido anteriormente. Pero ¿y cómo llegó este motif, este pensamiento a Asia Menor? Casi 300 años después de Zacarías. No sé exactamente, alguien que me ayude, no sé cuánto tiempo fue. Pero, ¿de dónde sacó eso Juan, que está en la isla de Patmos? No se lo inventó, no era nada nuevo. Y me pongo a investigar.
Y tuve que parar. Yo dije, pero es que esto es demasiado. Para entender los primeros 3 versos nada más, me tomó casi una semana. Tuve que leer un libro que fue escrito a finales de los 1800 por William Ramsey. Tuve que preguntarle al maestro de Antiguo Medio Oriente, Shavalas, que me diera recursos del imperio parto, los partos, que reinaron 500 años. En el mismo medio de cuando el imperio romano se estableció hasta el año 240 y pico de la era común. Quiere decir que todos los eventos que están ocurriendo en el libro de Apocalipsis están ocurriendo en un lapso de tiempo específico, la cual Juan fue testigo de eso. ¿Qué mucha información le di ahora mismo a ustedes ahora mismo de un tema que no estoy cubriendo hoy? Solamente haciendo preguntas. ¿Cuánto más? Y estos eventos ocurrieron 1800 años atrás. 1900, perdón. Entonces, ¿cuánto más los eventos que estaban ocurriendo en Éxodo capítulo 14? Cuando salieron de Egipto. ¿Rafi? Ok, son 600 años entonces desde Zacarías hasta Juan, porque él escribió la carta en el 98 de la era común, más los 500 antes de la era común. ¿Ve? Bastante tiempo. Y Juan está aludiendo a lo mismo, los caballos. Y es interesante que para el día moderno, esos colores es exactamente los colores que cargan todas las banderas musulmanas en el Medio Oriente. Blanco, rojo, verde y negro. Interesante. Entonces, tenemos que ser concretos, que tiene que ser exactamente como lo dice, o hay unas metáforas o un simbolismo o un motif. El motif es un evento que ocurre algo. How do you define motif? ¿Cómo tú lo defines? Un motif. Como un ciclo, como algo que se repite. Entonces, el libro de Éxodo, capítulo 14, es lo mismo. Mi esposa y yo veníamos caminando, veníamos en el automóvil hablando. Ella me hizo un comentario que creo que es válido. A veces nosotros nos enfocamos tanto en la academia que nos olvidamos de facilitar lo que todo el mundo quiere, una apreciación espiritual del texto. Okay, yo entiendo eso. Yo sé que eso es necesario también. Ella me hizo pensar ok, perfecto, yo entiendo que eso no es lo que estamos haciendo este año, porque estamos tratando de establecer un fundamento. Que si usted establece ese fundamento y le dedica el tiempo, un poquito de tiempo, por lo menos leerla para allá. Un hermano anoche me envió un texto. Me dice, Amor Rico, me gustaría compartir con los hermanos. Yo estoy leyéndola para allá en audio, solamente leerla. Lo escuchó, me gustó cómo leyó. Pues él ahora en metodología se va a encargar de toda la semana leerla para allá, para ponerla, para que la persona por lo menos la escuche, pues. Porque no la leen. O sea, estamos tratando de hacer todo. Te doy los maestros para que puedas ver 15 minuticos nada más. O sea, llega el momento, familia, que tiene que haber una reciprocidad. Porque si quieres la aplicación espiritual, pero no quieres el contexto para poder discernir cuando alguien te está tomando, está viendo la cara. No sé si es una palabra mala en México. Pero si alguien te está viendo la cara espiritualmente y tú no lo reconoces porque te hace sentir bien espiritualmente. No, queremos una base fundamental bíblica para cuando alguien te diga algo que no se alinea con la palabra, tú puedas discernir eso. Hay discernimiento. Eso es algo que casi nunca habla en lo referencia a las cosas bíblicas, discernimiento. Y todos estamos lidiando con esas cosas. ¿Me siguen? Entonces hoy vamos a hablar acerca del Evangelio en el libro de Éxodo. No va a ser una aplicación espiritual, pero sí vamos a conectar lo que Dios quiere que aprendamos, cómo Él conquista la muerte, cómo Él conquista el caos, pero de dónde provienen estas cosas. Las últimas 3 semanas he estado haciendo unos estudios con Mark Chavalas. Ayer lo hice con Joe Good, pero esta semana está haciendo con Mark Chavalas. La semana pasada hablamos con quienes eran los Anunnaki, que todas las raíces hebreas se vuelven locos con Anunnaki. Quieren puro ángeles y puro demonios y pura cosa. Anunnaki. Lo destruyó en menos de media hora. Hasta el Nibiru lo destruyó en media hora también porque él conoce el acadio, él conoce algunas cosas. Y la gente hablando de unos ángeles ahí, después de ser, yo no sé. Si aparecen, no te preocupes, yo digo que es verdad, pero eso no es que el contexto de la Biblia. ¿Me siguen, no? Esta semana va a ser los Nefilim. ¿Ok? A destruir los Nefilim también. Entonces, estoy hablando con él y le estoy hablando acerca de la historia del Éxodo. Y le digo, es interesante que la conexión entre el templo como un contraste
de lo que hacían los cananeos. Y sale y me dice, sí, me envió un recurso rapidito. Yo buscando, yo digo, ¿yo cómo que tengo ese libro? Y lo tenía en Logos. Y estuve casi una hora y media leyendo acerca de los rituales cananeos. Ahora entiendo mejor los rituales del templo y por qué son tan diferentes. Un contraste total. Lo mismo ocurre con la cultura. Por eso es que viene el Mashiach montado en las nubes del cielo. Que yo he hablado de eso aquí. Y también he hablado de otros temas. He hablado del por qué cruzaron el mar. Pero es interesante que el evangelio está fundamentado en esas historias como contraste del evangelio, la buena nueva de Dios, versus lo que ellos percibían eran buenas nuevas, o lo que ellos creían que era Dios, o lo que ellos pensaban era el cosmos, y cómo Dios de ellos, Baal, conquistaba el cosmos. La Biblia, lo que yo he podido entender, y le pregunté eso al maestro, y él me dice, lo que yo entendí en mi estudio de Mesopotamia es que cuando leo la Biblia y cuando leo la evidencia, Dios no está preocupado de cambiar el vocabulario que ellos entendían. Está haciendo el contraste a quién se le atribuye la adoración. Hacer una separación. Los cananeos lo hacen de esa forma, nosotros no. Por eso, por ende, nosotros no nos vemos como un cristiano regular, aunque no tenemos ningún problema personal con ningún hermano cristiano. Yo no odio a los cristianos. Si necesitan ayuda, ni a nadie, ni a un musulmán. El musulmán nunca va a ser mi amigo, pero le voy a ayudar si me necesita, es muy diferente. Entonces, cuando entendemos estos principios, podemos aplicarlo en cada tiempo. Pero si no entendemos el principio, ¿cómo vamos entonces a entender el evangelio cuando la Biblia no está preocupado de cambiar el vocabulario, solamente de enseñarte la diferencia entre quién es Dios de Israel y quiénes son los dioses del inframundo? Pero no le dedicamos el tiempo. Por ende, cuando una persona comienza a hablarte acerca de la cultura cananea y te empieza a hablar acerca del ciclo de Baal y tú empiezas a escucharlo, leerlos en los documentos antiguos, tú cae how do you say this? Lo tengo en inglés, estaba enseñando en inglés, I'm thinking Spanish. Se me olvidó la palabra también. Es chaotic thinking, es doubting. Empiezas a dudar. Empiezas a dudar de la validez de la palabra. Porque de repente hay cosas que se asimilan tanto a la Biblia y tú no sabes discernir si fue Dios copiándose de las naciones. Porque eso es lo que todo el mundo me dice. ¿Tú me quieres decir a mí que Dios está copiando de las naciones? Sí. Dios está estableciendo lo que ya estaba, lo que todo el mundo creía y volteando al revés. No, esto es lo que ustedes creen, voy a agarrar lo que tú crees y lo volteo al revés. Es al revés. Tú vas a adorar a la luna o tú vas a adorar al sol y Dios dice, no, son lumbreras. Tienen una función para tiempos sagrados. No es para adoración. Lo volteó al revés. Capítulo 1 de Génesis, todo tiene que ver con la función de la creación. Si entendemos el ciclo de Baal, si entendemos Mesopotamia, el Gilgamesh, entonces vamos a entender por qué Dios escribió el primer libro de Génesis como se lo dio a Moisés para que escribiera. El espíritu de Adonai moró sobre las aguas de la tierra. Tehom, que está conectado con la palabra Tiamat, que era el dios del inframundo de Mesopotamia. Ahora estoy entendiendo que el libro de Génesis capítulo 1 es completamente Dios estableciendo su soberanía sobre lo que ellos consideraban el panteón de sus dioses. Completa autoridad sobre todo. Hasta el mismo humano, Él lo crea del polvo y de ahí Él sopla la vida y después lo agarra y lo pone en su espacio sagrado. El ritual Mispi, una persona en Mesopotamia, leía lo que ocurrió en Génesis 1 y entendía que era el Dios de Israel que daba la vida al hombre. Y nada de eso va en contra de la Biblia. Porque la gente en ese tiempo entendía este vocabulario. Pero si yo digo el ritual de Mispi, usted no lo va a entender. Porque estamos removidos del ambiente cultural. Pero a Moisés dijo, pero tengo mis labios incircuncisos. Y Dios le dio la autoridad para hacerlo. Eso sigue en la misma línea de lo que es el Mispi. En otras palabras, nosotros no sabemos nada. Entonces buscamos ¿qué? Vamos a buscar una traducción de la Biblia. Y cuando no entendemos la traducción de la Biblia y queremos imponer nuestra teología, entonces añadimos al texto.
Estamos desesperados. Queremos justificar nuestra teología añadiéndole al texto cuando ya hay recursos como el Targum, los Targumim. Está hablando con Raquel hoy acerca de los Targumim, en la cual en ciertos lugares los mismos ortodoxos te dicen que los Targum, ellos entienden que en algunos lugares es el memra, la palabra, que en el griego es logos. Y te dice en algunos instantes lo que está ocurriendo, como lo dice el capítulo 14, versículo 18. Vamos allá rapidito y después entramos al tema. El ángel de Adonai, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó. Busca esa referencia que tú me diste a Daniel, porque no lo agarré en mi laptop. No lo quiso hacer aquí. Si le puedes dar el micrófono, por favor, a Daniel. Entonces, ¿están conmigo hasta el momento? Ok, tres de ustedes, aleluya, gloria a Dios. El ángel de Adonai, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba detrás de ellos la columna de nube, ok, nieve en el desierto, ok, que había ido delante de ellos, se apartó y se les puso atrás. Ahí dice el de Malach. Cuando alguien menciona ángel, todo el mundo se vuelve loco, alándose los pelos y rompiéndose las vestimentas. Ángel, no. El Malach Elohim, uno de los recursos que habla aquí, habla acerca del recurso, el que le va a leer a él ahora, pero no pude traducirlo. Léelo, por favor, Daniel. Bueno, yo no lo tengo traducido, pero lo voy a traducir. Dice, el messenger o mensajero o ángel, ministro, se encuentra en Éxodo 14:19. Esta palabra se utiliza sobre 30 veces en el Pentateuco y se refiere a ambos, humanos y divinos mensajeros, en cada libro excepto en el libro de Éxodo, que se refiere a lo divino, a un ser divino o un ángel cada vez. Se encuentra en el Camperter Eugene de Éxodo. Perfecto, quiere decir que los mismos académicos dicen que en ese versículo, como se encuentra el Malach Elohim, reconocen que en este capítulo es diferente. Están diciendo un poquito diferente. Cuando nos ponemos a buscar, vamos a leer el versículo 24. A la vigilia de la mañana, de 2 a 6 de la mañana, el Señor miró y el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad, ¿no? Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar al amanecer y el mar regresó a su estado normal. Ok, perfecto. Levantó su mano. Pero en el hebreo aparece la palabra Aleph Tav, et. Y Raquel hizo una gran explicación hoy. Estamos hablando acerca de esto. Te voy a dar ejemplo de lo que es una eisegesis versus una exégesis. Tenemos que aprender esto. Porque yo enseñé esto 20 años atrás, cuando no estudiaba el hebreo. Y lo dejé enseñar y removí el estudio porque estaba incorrecto. Porque me agarró una persona que sabía hebreo. Y cuando me hace la pregunta, ese hombre me comió, he ate me for lunch. El pobrecito es como pandereta pentecostal. No, porque yo creo, no, que el texto dice esto, el texto dice esto y el texto dice esto. Y yo dije, ok, dos cosas. O pretendo saber más que el tipo que sabe el hebreo y yo no sé nada. O decido estudiarlo y validar lo que me está diciendo y así fue. Y averigüé e investigué que yo estaba equivocado, saqué el estudio, no lo enseño más. Eso fue, cada vez que alguien enseña eso, me deja saber en su caminar raíz hebreza. Está caminando hace poco tiempo porque ese es el estudio que todo el mundo abraza dentro de 5 o 6 años y lo promueven, pero es común, todo lo hemos hecho. Ahora, el el Aleph Tav, como aparece aquí, es gramáticamente correcto. Es gramáticamente correcto. No alude para nada a Yeshua, es solamente el pointer to direct object. Es la palabra que apunta a Moisés levantar su mano. Una persona que sabe el hebreo, sabe la gramática, te lo va a decir y te va a apuntar a cada lugar en toda la Biblia sobre 5,680 veces donde aparece el et y se usa de la misma forma. Ahora, en el versículo 31, lo interesante es que aparece el Targum. El Targum, yo creo que estoy en la Biblia equivocada. No es la Biblia, voy a buscar otra Biblia.
En el Targum yo hice una nota. A lo mejor la hice en inglés. Dios mío, no creo que la hice en inglés. En el Targum, lo voy a decir porque me lo conozco de memoria anyway. En el Targum, en ese verso que estamos leyendo aquí, el versículo 31, lector, 30 y 31. Así salvó Adonai aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Adonai ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Adonai y creyeron a Adonai y a Moshe, su siervo. Ok, perfecto. Aquí, recuerda, el versículo 19 habla del Malach, el mensajero de Elohim, ¿sí? Perfecto. Quiere decir que esa secuencia tiene que seguir. Sabemos que el Eterno va a enviar un mensajero con ellos, lo va a cuidar. Ok, perfecto. Pero aquí vamos a hablar un poquito acerca del Targum. Estamos hablando del Memra. Esto viene de un recurso validado. Esto viene de un recurso que se ha tomado casi 40 años para traducir. Son 3 volúmenes. Fue hecho en alemán, pero fue de judíos que agarraron todos los recursos judíos y el Nuevo Testamento y la introducción del libro de Juan son casi 30 páginas hablando acerca de la Memra nada más y su uso. Lo interesante es que lo saqué directamente de recurso y dice de esta forma. La Memra, recuerda, todo el mundo empujando la Aleph Tav, donde no cabe en ese lugar cuando el texto alude al mensajero que es el Logos, que es el verbo que habla Juan. Juan era judío, Juan hablaba hebreo y arameo. Y por cierto, en la sinagoga, habla con Raquel porque yo regalé un tikkun. El tikkun es un libro que se lee en la sinagoga. Tiene el hebreo y en los margen tiene lo que se llama el arameo, el targumín, onkelos. El Targumín fue escrito por una persona llamada Onkelos. Y él se convirtió, un converso por cierto, y se convirtió en uno de los grandes eruditos en el judaísmo. Y ellos aluden que en ciertos versos debiera decir la Memra. Y te voy a decir ahora mismo lo que significa para ellos, si están conmigo. ¿Ok? No es tanto, sino que es letras grandes. ¿Ok? Mira lo que dice aquí. Dice, la Memra significa el discurso o la palabra. Significa pues, the Memra, la palabra de Adonai, la expresión solo se encuentra en los Targumín, solamente en los Targumín, en ningún otro lugar. Esto es un recurso judío, no es cristiano. Aunque así que nadie puede decir que esto es un recurso cristiano o académico, porque ahora la academia y la educación es malo. Exacto, cuando uno puede refutar el punto es malo. Es importante que nosotros como creyentes nos centremos en lo que es entender la Biblia para poder vivirla mejor. Porque si no vamos a seguir un mandamiento fuera de su contexto y cometemos errores, perdiendo años haciendo algo de acuerdo a nuestra voluntad y no vamos a entender el propósito de seguir la Torah. Y mucha gente después se dan cuenta que estaban perdiendo tiempo y se van. Regresan o al cristianismo o dejan al Mesías. ¿Me siguen? Ahora, voy a leer el número 2 porque ahí nos aplica un poquito más. Está el Targum Jonathan, Targum Onkelos, hay bastante. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice aquí. Según la opinión habitual de los teólogos cristianos, aquí está haciendo el comentario, la Memra de Adonai era, en el sentido de la antigua erudición judía sobre la escritura, una hipóstasis divina que mediaba en la relación de Dios con el mundo. Eso es lo que pensaban acerca de Memra. ¿Ok? Interponiéndose entre Dios y el mundo. Es el Malach Elohim, el mensajero de Dios. Entonces dice... Así dice Weber, en los Targumín, por tanto, dentro de la antigua teología judía, hay hipóstasis que lleva el nombre de verbo, el logos en griego. En el Targum se me olvidó ahora el nombre ese, Jonathan, que habla acerca del Dibuá, y sitúa en el lugar de Dios cuando él mismo aparece gobernando en la historia y trabajando y manteniendo en relaciones personales con el pueblo santo. Como explicación se añade que la Memra de Adonai, actuando como potencia divina dentro de la historia de la salvación, se ha comprimido en una persona en la visión del judaísmo antiguo y se erige como hipóstasis mediadoras de Dios y su pueblo. En la medida de que la teología judeo-palestina retiró a la divinidad de la relación viva con el mundo y la apartó, en la misma medida hizo que de la Memra el órgano independiente de toda actividad divina en la historia.
Al hacerlo, sin embargo, no debemos olvidar la relación creativa de servicio de la memra con Dios. La memra es solo el órgano de acción y realización de Dios, pero es realmente irrefutable la certeza de que la antigua sinagoga veía la memra de Adonai como una hipóstasis independiente o mediadora entre Dios y el mundo. Esa es la pregunta. La Biblia lo apoya. El mediador entre Dios y los hombres. ¿Quiere que lo repita? Traducir es que Pablo dice que Yeshua es el mediador entre Dios y los hombres. Está dándote una explicación académica acerca de lo que ya nosotros entendemos como el logos en Juan 1:1. Porque se está poniendo la memra. Juan hubiera hablado del punto de vista judío, no griego. Cuando él dice en el principio era el verbo, él no está diciéndolo en griego, está aludiendo a lo que todo el mundo entendía en el Targum con la enseñanza de la Torá, el memra, la cual es el mensajero que lo guió en el desierto. ¿Por qué todo el mundo judío, cuando aparece esto en la Torá y en los profetas, le llama la memra de Adonai? Y nosotros lo vemos en el libro de Juan y lo vemos en la interpretación de lo que el mismo Yeshua dice como el enviado, y tenemos un problema con eso. Pero estamos dispuestos a empujar una teología o una idea del Aleph Tav en un texto que gramáticamente no está allí. Y una persona que conoce el texto lo sabe y perdemos credibilidad. ¿Están conmigo? ¿Está confuso eso lo que hablé? No me deja hacer nada aquí, dame un segundo. La razón por que enseño estas cosas es porque en la parashá hay tanta información que nos ayuda, que alude, que entienden, que enseñan, apuntan. Y yo no quiero que ninguno de ustedes crean lo que les digo. No me crean a mí. Dedíquenle el tiempo, la hora y el recurso hasta ellos, se los puedo dar. Léanlo, valídenlo, verifíquenlo. Y como siempre digo, si estoy equivocado, lo cambio. No hay ningún problema. Porque si estoy equivocado, solamente voy a aprender y voy a mejorar como maestro. A lo mejor fue algo que yo no vi. Y por ende, por eso es que nosotros utilizamos la metodología para que sea una guía, ¿ok? Para que nos ayude. Ok, entonces, vamos a entrar a más información acerca de lo que ocurre en el Evangelio. Eso solamente fue un dato pequeño acerca del enfoque que tenemos en el estudio cuando la información es más vasta si tomamos el tiempo de estudiar los recursos que podemos tener nosotros. ¿Ok? Familia, mire, yo voy a decir algo. Yo entiendo que en la forma que enseñamos aquí es un poco diferente. Yo lo sé. Y esto nos trae a todo el mundo. Yo también lo sé. Porque hoy día, con todo respeto a todas las congregaciones, que los respeto mucho, desafortunadamente a veces el entretenimiento es más importante que estudiar la Torah. Y yo quiero que usted entienda la Torah. Que cuando usted se vaya a su casa, yo no tiene que agarrar a nadie por la mano para que le diga que hacer las cosas. Eso es importante. Y se toma más tiempo. A largo plazo, esto va a explotar. A largo plazo va a explotar. Y cuando estemos en las fiestas y dancemos y haga regocijo y y cuando esté en su tiempo libre y entienda lo que Dios ha hecho por usted, usted se va a dar cuenta de la magnitud del amor de Dios. Pero no es algo que fue una emoción temporal, sino que fue algo, wow, ahora entiendo lo que Dios me quiere decir en este capítulo. El Evangelio está encapsulado en este capítulo. Si usted entiende lo que ocurre aquí, en este capítulo 14 y 15, vamos a poder medir y entender lo que va a ocurrir en el libro de Apocalipsis, porque es el mismo patrón y el mismo patrón. Pero es difícil cuando la audiencia, no estoy hablando de ustedes solamente, sino la audiencia en general, quiere todo rápido. Es común, vivimos en una sociedad que todo es rápido. Quiero un burger, voy allá a comer aunque me maten. Todo es rápido. Y queremos hacer lo mismo con la palabra de Dios. ¿Te puedo sugerir algo? Esto se toma tiempo. Se tiene que internalizar. Se tiene que vivir. Y cuando alguien te da una respuesta rápida que no requiere ningún tipo de esfuerzo, cuidado con esa respuesta. Porque nunca quieren que se valide. Pero cuando ya tú conoces estos fundamentos y tú sabes dónde estás parado, puede venir la tormenta, puede venir la prueba. Y a veces wow, y dices, no, porque como que no me suena. Por eso es que el judío ha podido sobrevivir los últimos 3.700 años. En persecución, en tribulación, en opresión. Han corrido por su vida más veces que yo puedo recordar. Pero ¿qué los mantiene juntos? Los valores, la Torá, el fundamento. ¿Qué es lo que va a unir a nosotros? Entonces yo quiero que ustedes consideren esto.
Sí, yo les podemos dar, lo podemos hacer, compartir con ustedes algunas cosas que les pueden ayudar a levantar el espíritu temporal. Pero eso es lo que usted quiere, porque tiene una semana enterita para regresar a Shabbat. O quiere entender algo bíblico que pueda usted decir, si me encuentro una persona que reta mi fe, yo puedo defender la fe en el Mesías y puedo estar sólidamente entendiendo cuál es mi función en el reino de Elohim. Porque lo que está ocurriendo ahora mismo es que mucha gente dice muchas cosas, pero cuando se pone a estudiarlas no pueden validarlas. Y las personas débiles se van corriendo al judaísmo o regresan de nuevo al sistema religioso de donde salieron, porque es cómodo. En el sistema religioso donde salieron no hay que pensar. Llega, da tu dinero, aleluya, gloria a Dios, brinca 2 veces y te vas para tu casa. Así viví yo en la iglesia. Me cansé de ese sistema. No todas las iglesias son iguales, pero por lo general son así. La sinagoga ortodoxa, tú vas, te hablan 20 minutos de lo que dijo alguien por 20 minutos, te vas a tu casa igualito. Entonces, estamos entre medio de 2 diferentes culturas. Para entender de dónde salimos y apreciar lo bueno del cristianismo y descartar lo malo, tenemos que saber nuestros fundamentos para entender hacia dónde vamos y no tratar de imitar de forma de rechazar al Mesías para ser aceptado acá, sino que podamos ser bienvenidos acá, aunque no crean en Yeshua, pero en la forma que explicamos al Mesías. Ellos dicen, wow, nunca lo había escuchado de esa forma. No creo que Yeshua es el Mesías, pero ven, siéntate conmigo, vamos a comer. ¿Verdad que lo han hecho con nosotros? Rafi, ¿tú lo has visto? ¿Verdad que lo han hecho conmigo? Entonces, ¿cómo es posible que yo tengo más en común con ortodoxos que no creen en Yeshua y mucha gente de raíces hebreas no me soportan? Porque ellos estudian, ellos conocen la Torah. Y cuando hablamos el mismo vocabulario. Ellos hablan el mismo vocabulario y dicen, ahora te entiendo un poquito. No estoy de acuerdo en aquello, pero lo demás como que me parece como familiar. Siéntate, vamos a hablar. Ahí comienza ahora el diálogo. ¿A quién yo quiero impresionar? Porque Pablo dijo al judío primero y después al gentil. Yo prefiero tener una conversación de 2 horas con un judío ortodoxo que no cree en Yeshua como nosotros y al fin de la conversación dice, wow, nunca había escuchado esa forma. O una persona que está dentro de nuestros rangos y no quiere sentarte a dialogar por miedo de que ofenda tu teología. Entonces, ¿cómo podemos probar el evangelio aquí? Porque lo que ocurrió en el capítulo 14 es exactamente lo que el mundo antiguo entendía, quién tenía la victoria sobre la creación y quién se proclamaba como el rey de la tierra y los cielos y del mar. Y cómo entonces hay un patrón que define lo que nosotros necesitamos aprender para el milenio, que nos apunta a definir quién es el falso Mesías y nos apunta a entender cómo los pasos de los últimos tiempos van a ocurrir. Ocurre aquí. Y ese mismo patrón se va a ver en la historia de Saúl, en la historia de David, en la historia de Salomón y también lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Esto es, hay una guerra, va a haber siempre una guerra, va a haber el clamor del pueblo. Cuando está el clamor por el exilio, por la vergüenza, por la opresión, está el clamor. Cuando está el clamor, Dios envía un redentor. Y después cuando envía el redentor, hay una guerra. Después de la guerra hay una canción de victoria. Después de la canción de victoria se levanta un altar o se construye un templo para honrar al Dios que tuvo la victoria de la guerra del caos. Ese patrón se ve todo el tiempo y está en esta parasha. Y comienza en el capítulo 14, versículo 1 al versículo 10. Si puede leer, por favor. Habló Adonai a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Ahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Adonai. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haberlos dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Adonai el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa.
Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Ahí está. ¿Ok? Delante de Baal Zephón. Obviamente te está dando un nombre muy importante. Baal Zephón. Baal Zephón. Pi Hahirot y el mar. Lo mismo que repite el versículo 1 y 2, lo está repitiendo acá. ¿Ok? I like the lights, actually. Tan bonitas las luces esas. Okay. Si vamos al versículo 21, voy a leer solamente los títulos. El paso del mar rojo, ¿verdad? Pasaron el mar rojo. Después que pasan el mar rojo, el mar de juncos, ellos son salvados por el Eterno. ¿Verdad que sí? Ok. El capítulo 15 es el cántico de Moisés. El primer cántico de Moisés. El segundo cántico de Moisés ocurre cuando ya Balaam fue destruido. ¿Recuerdan el número de números y después de Deuteronomio? Cuando ya van a entrar a la tierra de Israel, van a cruzar el río Jordán. Ahora tienen que ellos pelear contra Jericó y después establecen en Gilgal, establecen el altar. Ellos establecen el tabernáculo. Es el mismo patrón. ¿Ok? Opresión. Después vencen el mar. Después ellos hacen una guerra. Y después construyen el templo. Siempre ha sido el mismo patrón. Saúl fue rey de Israel. Cuando Saúl se hace rey de Israel, él ahora tiene que ir a pelear contra Amalek. Él no destruyó a Amalek, pero él nunca tuvo el deseo de construir un tabernáculo a Dios o un templo, que se suponía que él hiciera, porque construir templos era el derecho de los reyes cuando eran entronados. Por eso es que los reyes del antiguo Medio Oriente, ellos hacían guerras a través del mundo para expandir su jardín. Entonces, cuando David toma el control, él es ungido, después él pelea con los amalequitas también, y después él quiere construir un templo. Entronamiento, la guerra, después viene el templo. Es el mismo patrón. El libro de Apocalipsis comienza lo mismo que el libro de Génesis termina. Y lo mismo como el libro de Éxodo comienza. Estoy volando por todo esto para que ustedes vean las conexiones. No se enfoquen en tratar de entenderlo todo, sino ver las conexiones. Y después te lo va a entender mejor. Ok, nos va a seguir mejor. Ok, el libro de Éxodo comienza con el exilio, la opresión, la dispersión, la vergüenza y la muerte. La lepra que estaba hablando. Después ellos claman a Dios. Dios envía al mediador, Moisés. Cuando van saliendo ya por la victoria que le dio en las plagas, lo mismo que hizo en Génesis 1, lo hizo con las plagas también en el libro de Éxodo, destruyendo su mitología a los dioses. Lo mismo que Dios hace en Génesis 1, destruyendo la mitología de Mesopotamia. Ok, cuando ellos salen ahora y se van al mar rojo, que es el mar de juncos, ahí entonces él le dice exactamente qué tiene que hacer y le dice que va a ir un ángel con él. Ese ángel va a estar todo el tiempo con ellos. Más tarde en el capítulo 24 al 32 vamos a ver ese ángel volver a repetirse. Y el mismo Dios se lo dije, escucha a ese ángel. El mismo Dios lo dice, escúchalo. Porque si no, no te va a ir bien. Que esa es la memra. Que después más tarde se va a revelar en la tierra como Yeshua el Mesías. Que Juan nos dijo el verbo. En vez de discutir quién es él, debemos discutir cómo aparece en la Torah. Y en este caso no es por el et, es por el memra. ¿Me siguen? Entonces, cuando está aquí lo que es el cántico, seguimos leyendo. ¿Y qué ocurre más tarde en el capítulo 17? Mira qué interesante. Cuando termina el capítulo 17, mira cómo termina. Dice, edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte, una bandera. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Después de la guerra construyen un altar, un templo. El mismo patrón. Opresión, persecución, hay guerra, liberación, salvación. Hay guerra, el enemigo va a pelear contigo cuando Dios te libera. Por eso la aplicación espiritual, apunten. Cuando tú vienes al evangelio, que Dios ahora te da la victoria a través de la resurrección de Yeshua y tú aceptas a Yeshua como tu Señor, entonces tu vida se convierte en completo caos. ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio de eso? Aleluya. Mi vida estuvo en caos por 2 años. Y yo como que no podía respirar, pero es que no entiendo. Ya yo no hago aquello, ni aquello, ni aquello, ni aquello, ni aquello. Entonces ahora no me va nada bien.
porque el enemigo quería matarme porque yo era propiedad de él y causé traición a su reino y ahora me vine al otro reino en la cual tengo protección, pero tengo que aprender de mi desobediencia. Hasta que la Torah me empezó a enseñar cómo vivir para descartar esos hábitos que me estaban creando el caos. La Torah me ayudó a entender mi trabajo como padre, como esposo, como todo. Qué comer, qué no comer, cómo vivir. Y gracias al Padre me ha liberado muchas cosas. Entonces, ¿están viendo el patrón aquí? Quiere decir que esta parashá no es solamente la historia de cómo salieron de Egipto. Es el relato cómo Dios nos va a salvar a través de la historia. Repito, no es cómo salieron de Egipto. Es el relato y el patrón de cómo Dios nos va a salvar a nosotros a través de cada situación en la historia humana. Si seguimos los pasos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esto un poco mejor? Ahora vamos a leer un poco más. No tan aburrido, ¿no? Cuando leemos acerca de esta información, este libro estaba leyendo, lo tenía en mi librería y me lo recomendaron. Y yo dije, como que yo tengo ese libro y no recordaba, ¿ok? Vamos a leer Jeffrey Niehaus, el libro que se llama Dios en Sinaí. Dice la teofania, no quiero leer esa parte, vamos a leer esta parte. Sinaí y el Éxodo. La mitología cananea, esta es la parte más importante. La mitología cananea narra cómo Baal derrotó a Yam. Yam es el mar, el dios del mar. Y luego mandó a construir un templo para sí mismo, Baal Zafón. Si tú lees la historia que le encontraron en el Ugarit acerca de lo que se llama el ciclo de Baal, él quiere un templo para él, pero no se lo quieren dar. Entonces él va al dios El del panteón cananeo de Ugarit y le ruega que le haga un templo, pero allá no quisieron dárselo. Entonces Anat está peleando contra Mot. Mot es muerte, porque allá Mot se lo llevó cautivo, porque Baal murió. Es interesante la historia, una mitología completa. A Dios no le interesó destruir su mitología diciendo, no, eso no es verdad. A Dios lo que hizo fue, mira, esta gente cree en estas loqueras. Vamos a enseñarle quién es el Dios de verdad. Ellos piensan que fue Baal o Marduk que caminaron por las aguas. Génesis dice, y el Espíritu de Dios caminó por las aguas de la tierra. Dominio sobre Tiamat. Ya Mesopotamia ya entiende quién es el Dios de Israel. Pero en cananeo no. Entonces, ¿cómo los cananeos van a saber que el Dios de Israel es el verdadero rey y no Baal? Porque por eso Dios lo llevó a Baal Zafón. ¿Tú crees que el Eterno le cambió el GPS para hacerle la vida imposible a los israelitas? No, Él le cambió el GPS, la dirección. Agárrate el detour porque quiero enseñarte quién yo soy. Porque tú vas hacia Canaán y yo quiero que los cananeos sepan quién tú eres y de quién tú perteneces y quién es tu Dios. Escucharon de mí en Egipto, pero ellos no saben lo que yo les voy a hacer en Canaán. Y lo lleva al mar y dice, en la mitología cananea, por favor, pongan atención aquí. La mitología cananea narra cómo Baal derrotó a Yam, el dios del mar. Y luego mandó a construir un templo para sí mismo, Baal Zafón. Comenzamos con ese texto y terminamos el texto 9 con Baal Zafón. Pi Hahiroth, mouth of gorgeous. La boca de, no sé, gorgeous. I don't know how you say that. ¿De qué? Gorgeous. Ok. En su casa lo conoce, lo buscamos más tarde. El libro del Éxodo narra precisamente un proceso similar. Solo que aquí Adonai, quien se muestra victorioso sobre Rahab, el dragón del Nilo. Rahab, qué interesante. En el libro de Josué, capítulo 6, vemos a la prostituta Rahab que le da, que agarra a los dos espías y los salva. Y ella fue salvada y se sometió. Ella se sometió al Dios de Israel. Un momentico. ¿Cuál era el Dios del inframundo de los cananeos? Uno de los nombres era Rahab. Te lo voy a mostrar ahorita. ¿Ok? Pero eso se encuentra en toda la Biblia. Voy a seguir leyendo. El libro de Éxodo narra precisamente un proceso similar. Solo que aquí Adonai, quien se muestra victorioso sobre Rahab, el dragón del Nilo, y luego manda a construir un tabernáculo para sí mismo. Bajo esta ejida se encuentra todo el libro del Éxodo. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Lo oí bien? Ejida. Ok. Vimos en el Salmo 29. Vamos a leer el Salmo 29.
Tributen al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Comienza con las aguas. Y mucha gente habla acerca de esto y no entiende que están hablando. ¿Por qué tiene que mencionar agua, diluvio y agua, diluvio? Porque eso es caos. Representaba a Tiamat en Mesopotamia. Representaba a Yam en el ciclo de Baal. Y también Rahab. Quiere decir que el texto te está hablando de algo más allá de lo que nosotros entendemos. Vimos que en Salmo 29 no era solo un himno a Adonai, sino también un reflejo de la supremacía sobre el diluvio, sobre las aguas, sobre las importantes aguas. Adonai es paralelo a Baal y Marduk en Dios en el Sinaí, que el Dios del cielo, es el vencedor de las fuerzas acuáticas del caos. El mensaje es que es el Dios de Israel, que es el vencedor de las aguas caóticas. Las aguas caóticas eran la pelea cósmica del ciclo de Baal. El que conquistara a las aguas tenía dominio sobre la tierra y dominio sobre el mar. Por eso que en el templo el lavacro se llamaba Yam, se llamaba mar. ¿Por qué Salomón le llamó Yam, mar? ¿Por qué? Para dejarle saber a todo el mundo, porque Salomón construyó el templo y le dejó saber a todo el mundo que Dios tenía el dominio sobre el caos, sobre la muerte. El lavacro no era solamente lavarse las manos y los pies. Representaba para los israelitas la victoria, que está sometido, tiene una función para que los sacerdotes lavaran las manos y los pies, no para adoración. Por eso fue que a Jonás le dijo a los marineros, láncenme al agua. Y si tú lees las palabras de Jonás, usan muchos términos, Rahab, Sheol, todas esas palabras eran conocidas en el mundo antiguo. ¿Me están siguiendo? Entonces, mira lo que dice aquí. Vamos a leer Isaías 27:1. Mira qué interesante. Dice, vimos, por ejemplo, como su victoria sobre el monstruo acuático Leviatán en Isaías 27:1, si lo puedes leer. En aquel día Adonai castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día... Ya va, está la serpiente, está Rahab, y está la, ¿qué? El dragón. ¿No hablamos del dragón en el libro Apocalipsis? Sí, yo no entiendo. La Biblia es consistente. El mar representa la muerte, por eso Yeshua camina en las aguas. Hello. Yeshua llega y enseguida camina por las aguas. ¿Diciendo que es el Padre? No, que el Padre lo envió para enseñarle a Israel que Dios tiene dominio sobre el inframundo. ¿Y cómo sabemos que usted está para la resurrección? Permitió que Pedro cayera en las aguas, caminó un ratico, lo miró y se cayó. Y él clamó y él lo sacó. Resurrección. El mensaje de resurrección, el Evangelio, en el Evangelio relata la resurrección con lo mismo que habla Génesis y lo que nos enseña en Éxodo 14. Estamos viendo cómo ahora entendemos el Evangelio. Pero no es por una revelación personal, es por el texto. Lo dice ahí. Es interesante que el capítulo 25, versículo 8, por favor, de Isaías. Usted está ahí mismo. Destruirás a la muerte para siempre, y enjugará a Adonai el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Entonces, Adonai lo ha dicho. Si está siguiendo la secuencia en Isaías 25, Isaías 26, cuando llega a Isaías 27 te dice quién es la muerte. En el contexto cananeo, en el ambiente donde ellos vivían. ¿Dónde vivían ellos? ¿En la tierra de? ¿La tierra de? Cuando ellos entraron a la tierra de Canaán. Entonces le va a hablar en el contexto de ¿qué? De chino. Le va a hablar en su contexto. Quiere decir que el libro de Isaías es una nueva creación. Por eso es tan citado en el Nuevo Testamento. Es el libro más citado en el Nuevo Testamento, es Isaías. Para entender. A mí me apasiona esto. Me apasiona entender el mecanismo de mi fe. ¿Sabes cuánto? A mí yo he tenido 2 rabinos ortodoxos que me dicen, ¿por qué no te conviertes, mijo? ¿En serio? ¿Tú conoces a uno? ¿Por qué no te conviertes?
Hasta su sinagoga me invitó a enseñar. Y verdad que él me dijo en una reunión, si hacemos un minyan, que un minyan es cuando los judíos, ellos oran, y si tú no eres judío no te incluyen. O sea, hay 9. Pero si estás ahí, no te incluyen. Prefieren no orar a incluirte. ¿Okay? Y de repente él dice, si tengo un minyan, yo te cuento. Él no tuvo que decirme, wow, qué lindo tú eres, rico. Nadie se rió. ¿Qué le pasa a ustedes? Me vestí lindo para ustedes, no para mi esposa, no para ustedes, perdón. ¿Ok? Pero el decir que un judío ve a uno sabiendo que uno cree en Yeshua y dice, si hacemos un minyan, yo te voy a contar el minyan. Así como contaron a Rafa y a mí cuando íbamos caminando en el Mamila Mo y no nos preguntaron, ¿ustedes son judíos? Lo vieron, le vieron la cara a Ashkenazi y le dijeron, ¡hey! Minja. Y Rafa, y para allá nos fuimos. No tuvieron que decirle cómo hacer la oración, a mí tampoco. Empezamos la oración y cuando terminamos el minja empezaron a pelear allá porque uno era Ashkenazi y el otro es sefardí. Y el sefardí estaba haciendo el tajnun que se hace los lunes y los jueves y el Ashkenazi no. Y en el medio de la oración peleando. Algo espectacular. Y Rafi me miraba como que, y yo sabía lo que estaba pasando porque era jueves. Y nosotros riéndonos después, pero lo contaron. El hombre puede orar todo el tiempo en cualquier lugar, pero yo estoy seguro que cuando él estaba caminando por el mall sin buscar atención, el hecho de que alguien lo vio y dijo, vamos a orar. ¿Cómo te hizo sentir eso en ese día? Explicación espiritual. Caminando en Jerusalén que nadie te conoce y ahora nadie te pregunta qué tú crees, sino que te ve y inmediatamente saben qué tú crees. Porque caminamos con las señales del pacto. ¿Saben con quién estamos hablando? Queremos ser parte del pueblo de Elohim. Queremos entender cómo caminar en unidad. Tenemos que nosotros vivir el mandamiento. Si no hay un fundamento del mandamiento, no hay unidad nunca. Porque lo que prevalece entonces es una opinión. Entonces la mejor opinión es la que gana siempre. Por eso te sigo dando tantos textos. Te digo dando tanta información. Porque yo no creo que tú creas lo que yo creo por mi opinión. Yo quiero que tú veas lo que yo estoy viendo para poder vivirlo juntos y caminar en armonía. Porque tenemos la evidencia. ¿Ok? Egipto, Bota, que se llama Bota, tremendo libro, por cierto, yo tengo ese libro, habla acerca de Rahab. Dice, Egipto es una extensión del dragón del caos. En la creencia egipcia, el faraón era la encarnación de su dios principal. Los teólogos de Israel invirtieron esta teología egipcia del convertir al faraón no en el Dios creador, sino en el archienemigo del creador, como el dragón. El dragón del caos que se oponía al designio benévolo del creador. En una serie de batallas espectaculares, Adonai abruma y finalmente mata al faraón en Egipto en medio del mar. A través de esta misma batalla, Israel emerge de un medio del enemigo, derrota como el pueblo recién formado de Dios, la obra final del Creador, que hace surgir la vida de medio del mar embravecido. Lo sacó de la muerte. Para nosotros es un gran milagro que pasaron por el gran mar. Y buscamos dónde ocurrió y cómo ocurrió y quién lo hizo y dónde lo hicieron. Pero perdemos el mensaje detrás del evento. Nos queremos enfocar de conocer cada detalle del evento. Pero no hemos estudiado por qué esto era necesario para que Israel fuera vindicado y para que las naciones cananeas tuvieran miedo. Por eso Rahab en Josué dice, porque yo sé que tu Dios controla el mar. Por eso le ayudó, sabiendo que si encontraban a los 2 espías en su casa, esa mujer moría. Estuvo dispuesta a poner su vida por delante. Una prostituta, una mujer que no tenía ningún honor en ese lugar, ayudó al pueblo de Israel. Y Dios dice, bendeciré a los que me bendicen, maldeciré a los que me maldicen. Ella estuvo dispuesta porque entendió que ella supo. Por eso que Jericó no fue a pelear con Israel. Yo siempre me preguntaba, es que yo no entiendo, Jericó era una de las naciones más poderosas de aquel tiempo cananea. ¿Por qué no salieron a pelear en contra de Israel? Porque abrieron el río Jordán, que no es pequeñito como hoy. Era muy ancho en aquel tiempo. Se abrió hasta el norte, hasta la ciudad de Adán. Y cuando ellos vieron que eso se abrió, dijeron, ups, Baal no tiene autoridad.
Es el Dios de Israel que tiene dominio sobre el agua. No vamos a pelear. Nos quedamos a salvo en nuestro castillo. Y Dios te está dejando saber, aplicación espiritual, apunten 2, que tu propia teología no te puede ayudar a salvación. Tu propia teología. Ellos pensaban que Baal tenía la autoridad para salvarlos. Pero cuando el pueblo de Israel, actuando solamente, caminando por las aguas del río Jordán, ellos se dieron cuenta que su Dios, su teología no tenía ningún mérito. ¿Y qué hicieron? Se refugiaron en lo único que ellos pensaban, sus paredes. Eso es lo que ocurre en el mundo cristiano, en el mundo religioso. Todo el mundo se va a su castillo y se encajan ahí en su castillo, no quieren escuchar más nadie, porque a veces arruinamos las religiones de la gente con el hecho de que Dios tiene dominio. Rafi va a decir algo. Micrófono, por favor. Micro. Hoy en día en el hebreo, Rahab significa orgullo y fanfarrón. Y Señor, en la medida que la victoria en el mar de los juncos se hace eco de Génesis 1, uno puede ver la liberación o creación de un nuevo pueblo a través de las aguas del caos, como un paralelo del acto creativo de Dios, por la cual la presencia de su glorioso espíritu trajo una creación ordenada al cosmos, porque de tal manera amó Dios al cosmos. O sea, la función de Yeshua es restaurar el cosmos de nuevo a Dios. El capítulo 12 de Apocalipsis, o el 13, no recuerdo, habla que hubo una mujer en el desierto y que el dragón abrió su boca y salió un río de la boca del dragón. Vamos a ir allá. Apocalipsis capítulo 12, creo. Ayúdame con eso, por favor. El libro de Job, capítulo 9, versículo 13, dice: Dios no retirará su ira. Debajo de él quedan humillados a los que ayudan a Rahab. Lo dice en el libro de Job, habla mucho acerca de Rahab, monstruo marino, que se menciona en Job 26:12, Salmo 89:10, Isaías 37, habla acerca, Isaías 37, o sea, a Egipto cuya ayuda es vana y vacía, por tanto lo ha llamado Rahab el destruido. Quiere decir que aquí alude a Egipto como Rahab. Interesante los recursos, ¿verdad? Salmo 89, versículo 10. Por cierto, el Salmo 89 es un salmo de entronamiento. ¿Ok? El versículo 10, mira qué interesante. Tú aplastaste a Egipto como a uno herido de muerte, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Búscate esas palabras en hebreo y vas a conseguir a Rahab ahí. Apocalipsis, a ver si encontraste lo de la mujer que estaba en el desierto. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim, y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces sobrevivieron las aguas, ¿verdad que sí? ¿No vieron ahí que la tierra tomó el agua? ¿El capítulo qué? ¿No lo dice en ese capítulo? Al final, siga leyendo. ¿Qué versículo es? El 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua, como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es la misma historia. El simbolismo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis no es nada nuevo. Es algo que ya Israel entendía. Está el dragón, está Belial, está la serpiente, está el Satanás, están las aguas caóticas. La misma enseñanza. Quiere decir que nuestra redención se sigue repitiendo. La victoria se sigue repitiendo. Pregunta: ¿no hay un cántico en el libro de Apocalipsis?
¿No hubo un cántico cuando salieron de Egipto? Ah, exacto. ¿No hubo el segundo cántico de Moisés cuando iban a cruzar el río Jordán? Ah, ahora estamos llegando a algo bien interesante. ¿Ok? Ahí está. Cosmología ugarítica. El corpus textual descubierto en Levante es significativamente más pequeño que el antiguo Egipto y Mesopotamia, pero algunos textos de Ugarit proporcionan información importante sobre la comprensión del mundo de esa cultura. Ok, voy a ir al próximo acá. Otro texto contribuye a la cosmología ugarítica en el ciclo de Baal, de 6 tablillas. Las leí toditas, no es fácil. Ok. Pero, wow, ahora entiendo por qué es tan diferente el servicio del templo comparado a los cananeos. Ahora entiendo mejor la Biblia. Ahora entiendo por qué no hay miel en el templo y había miel en el templo de los cananeos. No había miel acá, no había levadura aquí, había miel y había levadura. No se hacían sacrificios de noche aquí, pero lo hacían acá. Las mujeres ofrecían acá, las mujeres no ofrecían en Israel. Ahora tiene sentido. Ok, dice, otro texto contribuye a la cosmología ugarítica en el ciclo de Baal de 6 tablillas, que habla del dios Baal luchando contra el monstruo marino Yam y con Mot, que es muerte, por cierto, una personificación de la muerte. Yam intenta gobernar sobre todos los dioses, pero Baal derrota a Yam y convence a él, el dios del panteón de Cananeo, de que es digno de un templo que Cothar Huacasis construye. Usted dirá, pero ¿qué me interesa a mí saber de eso? Porque eso es lo que la gente dice, ¿qué me interesa? Pues es el mismo patrón que vemos en la Biblia. Hay una guerra, ganan la guerra, cantan la victoria, construyen el templo. Esto prueba que Yeshua va a construir el templo cuando regrese. Porque va a haber la victoria y va a establecer el reino y tiene que haber un templo. Porque ocurrió con esto aquí cuando salieron de Egipto, ocurrió cuando entraron a la tierra, ocurrió cuando Salomón se convirtió en rey, ocurrió cuando, es el patrón, nadie lo puede cambiar. ¿Ok? Esto a mí me da el ánimo para seguir enseñando el templo. Esto sí me ayuda bien. ¿Ok? Dice, Yam intenta gobernar sobre los dioses, pero Baal derrota a Yam y convence a él de que es digno de un templo y a Cathar Huacasis, que fue el que le dio el palo a Baal, por cierto. Cathar Huacasis le dio el palo. Por eso tú ves a Baal con la mano derecha así y con el palo en la mano. Fue ese Dios que se lo dio para que derrotara a Mot. Quien pierde, dice, construye el templo. Baal finalmente se encuentra en una batalla con Mot, muerte. Quien pierde, lo que resulta en su muerte. Anat luego mata a Mot. Anat era la hija y la esposa. Por eso es que no hay incesto en la Biblia. Que no imites a los cananeos, imita a Dios. Por eso las leyes de sexo son tan estrictas en Israel. Se llama The Holiness Code. Hay que contrastarlas con lo que hacían los cananeos y los egipcios. ¿Me siguen? Anat luego mata a Mot. Y Baal se levanta y regresa para gobernar desde su palacio en el monte Safón. Baal Safón. No me diga que no tiene una relación cuando Baal Safón es mencionado 2 veces en el 2º versículo del libro de Éxodo y en el 9. ¿Y por qué Dios te lleva a Baal Safón? La ironía. Dios le dice, le voy a enseñar a mi pueblo quién yo soy. Hey, muchachos, Moisés, hazme un favor. Mira a la derecha, ve a la izquierda, ve derechito al mar. ¡Pum! El mar. Y está al ladito de Baal Safón y no hay para dónde ir. Ni para adelante el mar, para atrás no hay salida. Y lo que hay son montañas. Y ahí está el templo de Baal, que fue una señal de una victoria. Habían 2 templos, uno allí y había otro en Siria. ¿Ok? Entonces, wow, qué forma de Dios lucirse. Le voy a enseñar a mi pueblo quién yo soy, porque estoy preparando lo que va a ocurrir en Canaán. Ellos van a escuchar allá. Y por eso todo el mundo los dejó tranquilitos, menos los amalequitas. Y murieron por eso. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Anat luego mata a Mot y Baal se levanta y regresa para gobernar desde su palacio en el monte Safón. Muchos estudios han observado el paralelismo entre la derrota de Baal de Yam y el triunfo de Marduk sobre Tiamat. En consecuencia, han sugerido que el ciclo de Baal puede clasificarse como una cosmogonía.
no cosmología, pero cosmogonía. Del mismo modo, la construcción de Baal, de su templo, seguido por su derrota del monstruo marino, da como resultado al ordenamiento del caos. Por cierto, ese libro de Clifford es espectacular. ¿Okay? Y Fisher también. Y el de Walton también. Leí los tres. Okay. Otros, sin embargo, han argumentado que hay un ciclo de Baal que describe explícitamente el acto de creación, ni atribuye esa es otra idea. Ese God's Conflict. Ese libro, wow, buenísimo también. Okay, vamos al 2. Bombardeándolos ustedes hoy. Yo creo que aquí es. Estoy buscando uno específico. No es. No es. Un aleluya o algo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. La estoy pasando bien, por cierto. Mire, le voy a decir. ¿Usted sabe por qué yo soy apasionado con esto? ¿Usted sabe por qué? Yo recuerdo cuando yo llegué a los caminos del Eterno. Y ahora, serio. Yo cuando llegué a los caminos del Eterno, yo no tenía nada que ofrecerle a Dios. Yo llegué, lo dejé todo en el mundo. Lo dejé todo. En la fama, en ponerle un en shape, en tal, verse uno bien, en ser un buen atleta. Todo lo hice con el propósito de que yo crear mi propio nombre, de yo aprender. No tenía una conversación con nadie si no era del béisbol, por cierto. Yo tuve que aprender de nuevo porque yo no, ni el español hablaba bien ya. Lo vine a aprender de nuevo en Venezuela, donde aprendí allá. Quería aprender, pero me enfocaba nuevamente en el ámbito profesional del béisbol. Aunque no tuviera cerebro. Sé pegarle a la bola, corro, la agarro, tiro y listo. Firmarlo como es el de autograph, los autógrafos. Firmé bastante y me conocían. Y cuando llego al Señor no tengo nada que ofrecerle a Dios. Perdí todo por mis acciones que yo tuve en el mundo. Y yo recuerdo que hubo una canción, yo lo he dicho aquí una vez más anteriormente, de gospel, Fred Hammond. Que cuando a veces uno se cree que está yendo se cree muy importante, mi esposa te puede decir, ella sabe por dónde yo estoy pasando cuando pongo a Fred Hammond. No me lo dice, me dejan tranquilito porque ese es mi espacio de recordarme cuando comencé que no sabía nada. Para siempre ubicarme y poner mis pies en su lugar. Show me your ways, O Lord, so I may know your ways. Enséñame tus caminos. Yo recuerdo. I want to please you. Yo recuerdo cuando escuché esa canción por primera vez y lo que me gustó de esa canción que le estaba cantando la Biblia. Estaba cantando música de la Biblia, del texto. Ya se apartó de eso, pero en ese momento estaba haciendo eso. Y yo eso me llenó tanto porque esa era la oración que yo quería. Eso es lo que yo quería hacer. Show me your ways, oh Lord. Y yo recuerdo que citaba Salmo 25, yo leía el Salmo 25 y eso se convirtió en mi oración. Y yo recuerdo que en México, en Éxodo, estoy pensando ya en un montón de cosas. En Éxodo, cuando yo empiezo a escuchar lo que es Moisés pidiéndole al Señor, si he encontrado gracias, if I found favor in your sight, show me your ways that I may know you. Enséñame tus caminos para conocerte. Y yo recuerdo, de cabeza en el piso, como un nene pequeño llorando como un niño, rogándole a Dios. Solo la oportunidad de conocerlo mejor. Es un testimonio que para mí es importante mantener siempre presente, no importa todo lo que yo les diga, todo lo que yo les hablo. No piense que soy tan inteligente, familia, no lo soy. El problema es que si tú dedicas algo 7, 8 días o 8 horas diarias, lo vas a aprender. Pero aunque tengas el conocimiento de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, esa es la distancia más grande de lo que uno vive en la Torah, lo que aprende aquí. Todo el mundo quiere solamente el corazón. Pero no quieren aprender cómo someterse al mandamiento para que el corazón se regocije servir a Dios. Y yo recuerdo cuando nadie me quería hablar, cuando no tenía ya nada que ofrecer. Querían mi dinero, querían todo, pero no querían enseñarme. Yo estuve buscando a alguien que me enseñara,
Hasta que fui a un señor y él me dice, ¿por qué tú me necesitas a mí como tu maestro? En ese momento yo estaba poniendo al hombre por encima de Dios porque yo pensaba que ese era el procedimiento de aprender a esta persona para que me ayude a acercar a Dios. Nunca se me olvida esa persona que me dice, ¿por qué no le oras a Dios que te enseñe a enseñar como Yeshua enseñó? Y yo dije, wow. Entonces estoy yendo a la gente que me enseñe cuando yo voy a recurrir a Dios y clamar a Él para que Él me guíe. Y lo empezó a hacer y me empezó a mandar hombres de acuerdo a su corazón. Joseph Good. Un hombre que no quiere nada de uno, no te manipula, nada, solamente te quiere enseñar. En los 16 años que llevo ella estudiando con él, nunca nos ha pedido nada. Nunca ni un centavo. Eso me inspira. Y cuando yo enseño estas cosas y yo veo sus caras, y la mitad de ustedes dicen, wow, no entiendo. O veo y dice, wow, está interesante, pero ¿por qué? Y otros dicen, sí, igual, sigue. Yo espero que ustedes vean que es la pasión de que yo tengo por un gran agradecimiento. De que aunque no tuve nada que darle a Dios, solamente el deseo. Yo no puedo serle infiel ahora, tengo que serle fiel. Aunque me cueste y me ha costado amistades, me ha costado muchas cosas. Pero yo tengo que serle fiel a Dios, porque en un momento dado yo rechacé a Dios para irme al mundo. Y eso es algo que si se lo dije a mi esposa, si me haces escoger entre tú y Dios, vas a perder. Y yo amo a esa mujer más que nada en este mundo. Tengo mi mamá, tengo mis hijos, pero yo amo a esa mujer. Es el regalo más grande que Dios me ha dado. Y no es fácil para ella. Ella ve lo bueno, todo lo ve ella. Y mis hijos también. Y están dispuestos a amarme. Solo porque tengo la pasión y tengo el deseo de que usted vea la belleza que yo veo de la casa de Dios, del templo y la información que puede fortalecer tu fe. Que cuando entiendes lo que ocurre aquí, tú puedes leer cualquier texto bíblico y entiendes el patrón de redención. No tengo yo que estar detrás de ti diciéndote, mira, esto es lo que dice, mira esto, y repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. La Torah está diseñada que este cíclico de lecturas anuales te va a ayudar a entender el plan de Dios. Y eso es lo que yo he hecho por 25 años. Y ahora da la casualidad que ese tipo de estudio ahora incomoda a la gente. ¿Por qué? Porque no es por emoción, es por compromiso. El compromiso es lo que te lleva a la obediencia. No es la emoción. Entonces cuando yo leo estas cosas aquí en la Biblia y yo miro y observo cómo Dios nos quiere ayudar a que podamos seguir aprendiendo. Este es. De repente ahora yo digo, ¿cómo yo puedo pagarle al Señor algo que no puedo pagar? Bueno, es fácil, es interesante. Yo he estado, ya cuántas semanas, Daniel, estamos estudiando con Mark, con el profesor. Casi 3 meses, ¿no? Tenemos acceso a uno de los recursos más conocidos del antiguo Medio Oriente y Mesopotamia en el mundo. No me ha pedido ni un centavo. Esto es un patrón. Los más que saben no piden nada. Son los que no saben nada que te manipulan. Cuidado. Porque si tú estudias la Biblia, sabes quién te manipula y quién no. Quiere decir que la Torah te da fuerza para entender quién es el manipulador y quién no lo es, quién te dice y quién no te dice. Es interesante. El sistema religioso cristiano lo hace muchas veces porque está repitiendo lo que aprendieron. Pero yo estuve en una iglesia que sabían que no debían y lo hacían. ¿Ok? Es interesante. Tenían 10,000 personas. Gran iglesia, grandísima. Perdieron todo. Porque manipularon a la gente y cuando la gente se puso a estudiar supieron que esa gente no eran unos corruptos. Eso está ocurriendo aquí. Entonces, para terminar, voy a leer esta parte aquí. Este es de un seminario bíblico 53, me queda tiempo. Va a ser 10, 15 minutos más, por favor. Texto religioso de Ugarit, de Wyatt, en Sheffield Academic Press. Está hablando acerca del ciclo de Baal. No creo que lo lea todo porque es bastante información, pero quiero leer acerca de lo que es el patrón que estaba hablando. Baal y Yam en una guerra. Construyen el palacio de Baal y después Baal y la muerte. Quiere decir que el contexto bíblico es acerca de, el contexto del ciclo de Baal está hablando acerca de Baal como el Dios, soberano sobre la tierra y el mar. Baal y el palacio construyendo un templo que demuestra la victoria de ese Dios. Por eso Dios construye su templo para demostrar su habitación como el soberano de toda la tierra. Cuando una gente dice que el templo no es necesario, no sabe la Biblia.
Cuando hablan acerca que el templo, no, que somos el templo. Ok, pero el templo dejó de ser Israel siempre. Porque lo dice en Éxodo. Él los consagró desde el Éxodo. Entonces cuando Yeshua muere y resucita, ahora dejaron ellos de ser un templo para Dios también. ¿No era Israel una nación santa? Construyeme un tabernáculo para morar dentro de ustedes. Eso es lo que dice en el hebreo. Entonces eso no es nada nuevo. Los rabinos saben que el propósito de Dios era de morar dentro de cada uno de los israelitas. Por eso los tuvo en espacio sagrado, dentro del campamento. ¿Me están siguiendo, no? Pero hay un patrón que quiero que entendamos. Dice, muchos textos jugarísticos contienen referencia a Baal, pero las 6 láminas que componen el ciclo de Baal son las que proporcionan más información. Entonces, mira qué interesante. Baal contra Yam. CTA significa el documento donde se encuentra. No sé si pueda hacerlo más grande. Select all. Voy a ir aquí al texto. Voy a subir. A ver si me deja. Estoy aprendiendo a usar esto. Ahí estoy. Ok, perfecto. Batalla con Yam. El primer episodio narra la batalla contra Baal y el dios Yam. Ya sabemos eso. ¿Ok? Entonces, dice, Yam envía otros entonces mensajeros a la asamblea de dioses exigiendo a que Baal se rinda para que yo pueda apoderarme de su oro. Al principio los dioses entran en pánico, pero finalmente fueron persuadidos. Y él, el dios del inframundo, ¿okay?, accede a la petición de Yam, declarando: Baal es tu siervo, oh Yammut, el hijo de Dagán es tu prisionero. Él te traerá tributo. Sin embargo, Baal y Anat luchan contra este edicto. Armados con 2 armas de Cator Hasís, Baal jura que destruirá a Yam. El anuncio, Yammut está ciertamente muerto. Sugiere que lo consiguió. No está claro, pero ellos piensan que lo murió. Quiere decir que vemos aquí la muerte en contra, derrotando la muerte, el caos. Construcción del palacio. Quiero leer esta parte que es importante. En el siguiente episodio, Baal se construye un palacio en vista de su victoria sobre Yam, el mar. Se llama Baal Zafón. Este episodio se abre con una fiesta en la que celebra la victoria de Baal sobre Yam. Las fiestas señaladas son victorias sobre el dios de la fertilidad y el inframundo. La fiesta del Eterno. Primavera, Pesaj, es la fiesta sobre lo que está ocurriendo en mitología cananea del inframundo, sobre el mar y sobre el caos y sobre la muerte. Lo mismo con Pentecostés y lo mismo con Sukkot. Por cierto, ¿cuál es la oración que se termina, Rafi, para desmantelar el azúcar? ¿Tiene el micrófono? El año que viene, Jerusalén es una azúcar hecha con las pieles del Leviatán. Del Leviatán, que es Raab, que es el dragón, que es la serpiente, y que es Satán. La última oración para desmantelarla es que tengamos una azúcar hecha de las pieles de Leviatán, destruyendo la muerte. Y hay una fiesta, y no hay una cena en el libro de Apocalipsis. La gran cena. ¿Habla, Rafi? En algunos círculos hasídicos hacen una cena, le dicen la cena de Mashiach. Sí. Después de ese momento, entonces el Leviatán se come. ¿Qué es el pescado? Es un pez. Es un pez. ¿Ok? Esto es un simbolismo. Pero interesante que el libro de Apocalipsis habla de una fiesta. La cena. Hay una gran victoria. Oye, dice, así como la sanguinaria batalla de Anat contra sus adversarios, en la paz que sigue, en la próxima parte, los sirvientes de Anat limpian la sangre de la batalla y derraman el aceite de la paz, mientras ella baña sus dedos en la sangre de los combatientes. Y canta. Ganó la guerra. Está limpiando la sangre. ¿No hay un paralelo de eso en los profetas? ¿No lo dice Zacarías 14? Y después dice, y canta una canción por amor al poderoso Baalú, que es Baal. Una canción de victoria. Cuando Baal envía a buscarla, ella teme que él está siendo atacado de nuevo. Sin embargo, Baal le asegura su seguridad y le invita a una visita en las alturas de Zapano. Ok, ahora vamos a leer el capítulo 15 del libro de Éxodo para terminar.
Yo espero que hayan disfrutado del tema. Ya pasaron el Mar Rojo, fueron confrontados con a Faraón. Faraón murió. Así que la serpiente, la tipología del anticristo muere, del falso Mesías muere. El mar es derrotado porque ellos sobrevivieron las aguas. Juicio divino. Ahora viene la canción. Y en el capítulo 17 levantan el altar. Después de la guerra con Amalek. El mismo patrón. Quiero que pongas atención al cántico, porque hay un cántico que debemos estar aprendiendo, por cierto. El segundo cántico de Moisés, que es el Salmo a Deuteronomio 32. Que si le pregunto a todos los líderes de este movimiento, estoy seguro que si hay uno o dos que lo saben es mucho. Porque no nos lo aprendemos. Y es un mandato, tenemos que hacerlo. Entonces nosotros necesitamos aprender ese tipo de cántico, porque va a haber un cántico también en el libro Apocalipsis, los 144,000. Y no va a inventarse un nuevo cántico. El cántico tiene que ver con lo que ya ocurrió. ¿Cómo vamos a aprenderlo? ¿Cómo vamos a aprender si ese cántico se alinea con la Biblia si no sabemos los cánticos que son de la derrota de la victoria sobre la muerte? ¿Me siguen? ¿Están conmigo? ¿Sabían que en el templo se cantaba el Deuteronomio 32 cuando se hacían las ofrendas? ¿Tú recuerdas en qué parte del servicio, verdad? En el Shabbat se cantaba por 6 semanas parte de Deuteronomio 32. En el Shabbat, que representa la victoria. Cuando Dios descansa como rey. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico. ¿Nunca se han preguntado por qué cantaron? Como que está fuera de lugar. Tienen una guerra. Ellos salen de Egipto, son esclavos, pasan por el mar, todos tenían miedo, menos los egipcios no tenían miedo, murieron los egipcios, ninguno de los israelitas murieron. Y después se ponen a cantar. ¿No tiene lógica? Lo menos que yo voy a hacer es cantar, yo quiero correr lo más lejos posible del mar. Quiere decir que para ellos esto significaba algo. Para ellos esto tenía un gran significativo. ¿Por qué nosotros no lo sabemos? ¿Ok? Entonces, Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete. Vamos a leerlos todos, ¿pueden? ¿Sí? Vamos a proclamar la victoria de Elohim. Ahora entendemos por qué cantaron el cántico. Versículo 1. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: canta al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrollado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré. El Dios de mi Padre y lo exalzaré. El Señor es fuerte y guerrero. El Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar. A los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Los abismos lo cubren. Descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia, derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento. Los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Mija moja Baelim Adonai. ¿Quién es como tú entre las naciones, entre los dioses? Ahora entendemos cuando decimos eso en la liturgia. Cuando decimos esto en la liturgia, que casi nadie quiere hacer, estamos proclamando la victoria de Dios sobre la muerte y la redención de su pueblo de la opresión. Amén. Tiene un sentido. Estamos cantando Mija moja. Mija moja Baelim Adonai. Mija moja Nedal Bajodesh. Noga Teilot. Osefele,
Osefele. ¿Tú sabes lo que es? Que el mundo judío entero, cuando llega a la liturgia en el Shabbat, todos cantan unánimes y no entienden, a lo mejor no saben la magnitud en la comparación con el contexto de la victoria que Dios quiere que aprendamos. El pueblo de raíces hebreas, o los efraimitas, o los del camino, o los cristianos. Vemos y leemos el capítulo 15 del libro de Éxodo y no entendemos la declaración y proclamación de victoria sobre la muerte y lo que es la opresión y lo que es el caos. Y que proclamemos: ¿quién es como tú entre los dioses? No entiendo. Si no hay otro Dios, solamente Él. Porque para ellos es una pelea de destrucción para toda la mitología. Ahora todo lo que le leí del ciclo de Baal, a la luz de esto, significa absolutamente nada. Porque ahora entiendo exactamente el propósito del contraste. Este capítulo me dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extiendes tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Y los han oído los pueblos y tiemblan. ¿Por qué van a temblar? Porque el Dios de Israel abrió las aguas. Para nosotros significa absolutamente nada. Para el mundo antiguo era completa desolación a la mitología completa de Mesopotamia, de Egipto y de Canaán. Por eso Dios quiere que ustedes se metan al agua y haga bautismo. El bautismo se convierte en el método legal que Dios puede justificarte para quitar la autoridad de Satán de tu vida. Es una nueva creación. No hagamos las cosas sin entender lo que estamos haciendo. El versículo 15 dice: entonces se turbaron los príncipes de Edom, los jefes de Moab se sobrecogieron del temblor, se acobardaron todos los habitantes de terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmovibles como piedra. Haz que tu pueblo pasa. Oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado, tú los traerás y los plantarás en tu monte de heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario. Oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre. Porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. No fue Yam, no fue Tiamat, fue el Dios de Israel. ¿Ok? Pero los israelitas anduvieron por medio del mar, sobre la tierra seca. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su manto el pandero y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danza. Y Miriam les respondía: canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete han arrojado al mar. ¿Quién es el caballo y el jinete? ¿Quién es el caballo y el jinete? Baal, que estaba en las nubes. Ese es el mismo que ellos adoraban como el que poseía los cielos y la tierra. 14 del libro de Apocalipsis, por favor. El capítulo 14, versículo 14. Ese es el que Daniel habla ahora mismo acerca de Yeshua, el que viene montado en las nubes del cielo. Se llama The Cloud Rider. El Cloud Rider es el que viene montado en las nubes. Se le atribuía a Baal, el jinete de las nubes. Por favor, léalo. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Gracias. Ahora, para terminar, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice? Apocalipsis capítulo 1, versículo dice, de parte de Yeshua el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el amo de los reyes en la tierra, el que nos ama y nos libró de nuestros pecados por su sangre y nos constituyó un reino para sacerdotes a Adonai su Padre, y a él sea la gloria, el dominio para siempre jamás. Amén. Mire que vienen las nubes y todo ojo le verá.
Mira el que viene en las nubes. Eso es un contraste con el ciclo de Baal. Está diciendo que no es Baal el que Dios ha enviado como el que tiene dominio sobre la tierra, sino es Yeshua, nuestro Mesías, que por su resurrección Dios lo levantó de los muertos y Dios lo exaltó a la posición a su mano derecha, y Él es el que viene a redimirnos, así como Él envió a Moisés a hacerlo, así como Él hizo que David liberara a su pueblo y Salomón preservara a su pueblo. Así Dios ha escogido a Yeshua como su príncipe, el Hijo en la cual Él quiere que el reino tenga su autoridad. Entonces, vamos a pasar por tribulación, vamos a pasar por persecución, vamos a pasar por vergüenza, pero ya sabemos que si el pueblo de Israel sobrevivió esas cosas, José sobrevivió esas cosas, y también en la historia de Israel todos han sobrevivido esas cosas, tenemos que nosotros siempre recordar que Dios ya una vez en el Mar Rojo destruyó al jinete y al caballo. Y Él va a enviar a su hijo en un caballo blanco. ¿Sí o no? Montado en las nubes del cielo. ¡Qué contraste! La victoria ya ha sido declarada, la victoria ya ha sido probada, y el mismo patrón que vemos en Éxodo 14 es el mismo patrón que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Es el mismo patrón que estamos viendo con el Evangelio. Quiere decir que la justicia y la bondad de Dios es que usted ha adquirido una justicia que no se merece. ¿Cómo nosotros vamos a ser recíprocos con Dios por algo que usted y yo no podemos conseguir con nuestras propias fuerzas? Que es vencer la muerte. Por eso yo tengo tanta pasión para enseñar. Es mi forma de pagar en algo, en lo que yo pueda, que usted vea algo que lo acerque más al Creador. Y si no me quiere dar crédito, no me dé crédito, pero honre a mi Rey, adórenlo a Él. Y cuando hablen de Yeshua, su Hijo, reconozcan que es Él el que va a reinar sobre nosotros. Pero siempre el Padre debe ser honrado por las proezas que Él ha hecho, porque verdaderamente nos ha liberado. A un pueblo que no era parte de su pueblo, nos ha dado la potestad de ser sus hijos. ¿Y cómo nosotros le pagamos a Él? ¿En obediencia o desobediencia? Usted tiene que escoger. Pero yo en mi casa vamos a seguir al Eterno. Shalom a todos. Shabbat shalom.